Hola a todos, bienvenidos al segundo caso clínico del Servicio de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Sergio Cruz, yo soy estudiante de Infectología de primer año. Entonces, los objetivos de la actividad es realizar un enfoque clínico y epidemiológico del síndrome febril agudo, reconocer oportunamente un paciente con fiebre amarilla y discutir los principios generales de manejo clínico y limitaciones terapéuticas en este contexto. El resumen de la historia clínica es un hombre de 38 años de edad. El paciente es natural y procedente de Palo Cabildo. Toda la hospitalización confirmaba y decía que era de Palo Cabildo, pero posterior a esto, desde el punto de vista epidemiológico y en la investigación epidemiológica, el paciente admitió que había estado 15 días antes en Ataco haciendo minería. Eso fue posterior a la hospitalización. Paciente fue multiconsultante por dolor abdominal, fiebre, síntomas generales de 6 días de evolución, sin antecedentes y sin hallazgos a la revisión por sistemas. Al ingreso, febril y bradicárdico con evidencia de conjuntivas ictéricas. Estos son los primeros paraclínicos extrainstitucionales al día 3 de la hospitalización, plaquetas en 104.000, día 5 con leucocitosis, anemia, transaminasas aproximadamente entre 2 y 3 veces el punto de corte, y bilirrubinas en 5.54 con a expensas de la directa, un IgG-IgM de dengue al día 5 negativo y una ecografía de abdomen con una colecistitis alitiásica y una hepatoesplenomegalia. El día 6, que ya ingresa a la institución de referencia, persisten las transaminasas elevadas, hay aumento de la bilirrubina a 6.3, el antígeno de superficie de hepatitis B es no reactivo, nuevamente se le hacen pruebas de IgG, IgM de dengue que son negativos, VIH negativo, gota gruesa negativo y una eco de abdomen con hepatoesplenomegalia incipiente. Ese día que ingresa por la sospecha de leptospirosis, inician ceftriaxona. Esta es la placa de ingreso con un ProBNP elevado, pues se ve cardiomegalia y cefalización de flujo, por lo que se considera de pronto que estuviera relacionado con un compromiso por la enfermedad o la fiebre de origen tropical asociado pues a un compromiso cardíaco. El ecocardiograma sin hallazgos relevantes e importantes. La evolución del caso, el día 8 llega la PCR para fiebre amarilla que es positiva, adicionalmente una prueba rápida de IgG de leptospirosis negativa e IgM de leptospira positiva, PCR para chikungunya, Zika, Oropuche negativo. Estas muestras pues fueron tomadas el día 6 de la enfermedad. Día de 10 al 14 el paciente tiene una estabilidad clínica y paraclínica con una disminución de las bilirrubinas y completa los 7 días de manejo antibiótico con ceftriaxona y se le da egreso. En los diagnósticos, una fiebre amarilla confirmada del grupo C2, básicamente por la elevación de bilirrubinas, una leptospirosis que quedó ahí en sospecha porque pues debería ser un estudio confirmatorio y un compromiso miocárdico leve secundario a estas dos entidades. El tema que vamos a revisar es fiebre amarilla y algo relacionado con la coinfección con leptospirosis. Partimos pues de este algoritmo pues clásico ya de síndrome febril agudo. En Colombia pues pensamos en malaria por la prevalencia inicialmente y posteriormente podemos hacer de distintos enfoques. Uno y el principal, sobre todo en zonas endémicas, es el enfoque sindrómico, que evalúa los otros hallazgos clínicos que tiene el paciente, exantema, para pensar en todas estas entidades, hemorragia, que ahí entraría la leptospirosis y la fiebre amarilla, respiratorio, ictericia, que también está fiebre amarilla y leptospirosis, y adenomegalias e inespecífico. Hablando de la fiebre amarilla, es una arbovirosis de la familia Flaviviridae del género Orthoflavivirus.
un único serotipo, da una enfermedad aguda, hemorrágica y potencialmente fatal. Existen 2 ciclos de transmisión. El más común pues es el selvático, que generalmente afecta a los primates no humanos. Es el vector en la selva son el Haemococcus y el Sabetes, y pues la entrada del ser humano a ese entorno selvático es lo que predispone para que el ser humano se infecte, y es la transmisión principal que ocurre actualmente en Colombia. Nos preocupa un poco la transmisión urbana, porque pues tenemos el Aedes aegypti en las ciudades, y ese podría potencialmente generar transmisión, pero actualmente en Colombia no existe transmisión urbana. Muy importante pues esa línea delgada que hay entre las ciudades, la parte urbana y la selva. Esto es Manaos en Brasil, por ejemplo. Entonces, un poco de hablar de fiebre amarilla. Es una enfermedad tropical, principalmente pues se presenta en Sudamérica y África, una circulación esporádica en los años 90 en Colombia. Brote tuvimos en 2003 y 2004 en los Santanderes y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en la región han existido diferentes brotes en Brasil y en Perú. Y actualmente pues en Colombia desde el 2024 hasta la fecha estamos en un brote que se ha centrado principalmente en el departamento del Tolima. Este mapa me parece importante porque pues se evidencian los casos que se han presentado en el Tolima, y adicionalmente los puntos negros son las episodias, que son las afectaciones de los primates no humanos, y que podemos ver que hay una relación importante de estas episodias y los lugares donde ocurren las infecciones. Desde el 2024, 173 casos en Colombia, 77 fallecidos, y pues el principal departamento es el Tolima, con 153 casos, seguido de Putumayo con 8 casos, con una mortalidad, pues como podemos ver, cercana al 40%. Un poco de fisiopatología de la fiebre amarilla: la picadura del vector, la entrada del virus, células presentadoras de antígeno viajan con el virus a los nodos linfáticos, y eso pues ahí empieza la presencia de viremia, que puede afectar el corazón, como pudimos ver en nuestro caso, el timo, el riñón, el vaso, la médula ósea, pero predominantemente el hígado. En el hígado pues hay un papel importante de ese estado proinflamatorio y ese estado antiinflamatorio mediado por TH1 y TH2 y TH3 respectivamente, y hay un desbalance de las citoquinas importante en esta enfermedad, lo que lleva a una tormenta de citoquinas y a una respuesta proinflamatoria que va a generar un daño multiorgánico y una vasculopatía y una disfunción multiorgánica que puede llevar a la muerte. En cuanto al compromiso cardíaco por fiebre amarilla, este es un estudio realizado en Brasil en el brote 2017. Es un estudio de autopsias que realizaron para evaluar injuria miocárdica. Los pacientes incluidos eran 73 pacientes que fallecieron. Llamativo, pacientes con compromiso miocárdico hacen taquicardia supraventricular en el 20%, taquicardia ventricular o taquiarritmias ventriculares en el 1.4%, paradiarritmias se presentaron en 6.8%, signo de Faguet en el 11%, como lo pudimos ver, y dentro de los estudios, pues los hallazgos son múltiples a nivel del electrocardiograma. Fíjense que solo el 17% de los electrocardiogramas fueron normales, lo demás fueron anormales, y adicionalmente en los que se le tomaron el ProBNP, la mitad tenía elevación del mismo. Aquí en esta imagen podemos ver células miocárdicas inflamatorias, fibrosas en esta B, y arterias coronarias también con inflamación en su interior. Y en esta inmunohistoquímica se pueden ver de naranja y marcado con las flechas antígenos de fiebre amarilla
en el material miocárdico de los pacientes, hablando de que pues, la fiebre amarilla pues, afecta también el miocardio. El espectro de la enfermedad, una infección asintomática entre el 40 y el 65% de los casos, forma leve y moderada entre el 20 y 30%, forma grave, que es fiebre y hepatitis 20%, y forma maligna 5 a 10%. La clínica, pues digamos que partimos de hablar de un periodo de incubación desde la picadura del mosquito hasta el principio de los síntomas entre 3 y 6 días. La enfermedad se caracteriza porque tiene 3 periodos. El primer periodo es el periodo de infección, que es el periodo virémico, en el que predominantemente clínicamente se encuentra fiebre, cefalea, mialgias de predominio lumbar, astenia, náuseas, pérdida de apetito. En los laboratorios podemos ver leucopenia y neutropenia, trombocitopenia leve y aumento significativo de las transaminasas, clásicamente la AST mayor a la ALT, y un ligero aumento de las bilirrubinas. Seguido de un periodo de remisión que puede durar entre 2 y 24 horas. En este periodo de remisión, pues los pacientes se sienten mejor. Ahí hay que tener mucho cuidado antes de dar egreso. Los pacientes a veces piden salidas voluntarias y en ese tiempo pueden desencadenar el periodo de intoxicación estando afuera y pues ser potencialmente mortal. Por eso es importante reconocer ese periodo de remisión entre las dos fases. Y la tercera fase es la fase tóxica, que básicamente esta es pues, la fisiopatología nuevamente, que afecta hígado, corazón, riñón, endotelio. Entonces hay un compromiso hepático, coagulopatía, encefalopatía, daño endotelial, hipoperfusión, hemorragia, la lesión cardíaca que ya hablamos, lesión renal y adicionalmente pues clínicamente va a haber alteración de la conciencia, convulsiones, signo de Faguet, insuficiencia respiratoria, lesión renal aguda, síntomas gastrointestinales y sangrado gingival y epistaxis. En laboratorios, amonio elevado, acidemia metabólica, elevación de azoados, proteinuria, elevación de transaminasas y aumento de bilirrubinas. Aquí hay que tener en cuenta que esta evolución puede ser hiperfulminante. El paciente puede estar 6 horas previamente bien, hablando, respondiendo y se deteriora muy rápidamente. Entonces, el ojo clínico es muy importante. Los paraclínicos también son fundamentales. Dentro de los paraclínicos para la clasificación de fiebre amarilla, se solicita el hemograma, la hemoclasificación por si es necesario soporte transfusional, función hepática, tiempos de coagulación, función renal, LDH, fibrinógeno, glicemia, amonio, albuminuria, electrocardiograma y troponina y gases venosos. Con esto podemos clasificar la fiebre amarilla en 3 grupos grandes. Haré referencia al grupo B, por encima de los valores pues, será grupo C, por debajo grupo A. Entonces, transaminasas entre 200 y 1000 entrarían en el grupo B, bilirrubinas entre 2 y 3, grupo B, INR entre 1,3 y 1,5, bicarbonato mayor a 18, plaquetas entre 75.000 y 100.000, lesión renal aguda, código 1, albuminuria, sin encefalopatía hepática, amonio sérico entre 35 y 54, amilasa entre 1 y 3 valores de referencia y bradicardia sin repercusión. Esta clasificación nos permite evaluar dónde se va a manejar el paciente. Grupo A y grupo B en sala general, todos los pacientes en este momento por lineamientos del ministerio deben ser hospitalizados cuando sospechamos fiebre amarilla y confirmamos fiebre amarilla, y el grupo C en la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente en el tiempo empeora, por ejemplo, sus transaminasas, llegó con 500, suben a 1000, pasaría al grupo C y debería ser enviado a la unidad de cuidado intensivo. Tratamiento de los grupos A y B, líquidos orales de acuerdo a la tolerancia, endovenosos de acuerdo a variables de perfusión, manejo de la fiebre con recomendaciones de uso de acetaminofén solo 3 gramos, hasta 3 gramos por la hepatotoxicidad que puede haber, dipirona y antieméticos.
En cuanto al grupo de pacientes críticos, este es el consenso colombiano de pacientes críticos. Pues este es su algoritmo que vamos a repasar rápidamente. Un soporte hemodinámico que se basa en líquidos cristaloides inicialmente y un seguimiento por POCUS y una evaluación de respuesta a volumen. No es lo más común inicialmente en la enfermedad que los pacientes sean hipotensos. Eso es una diferencia que ayuda a cuando uno está intentando compararla con dengue. Dengue generalmente los pacientes llegan hipotensos, en fiebre amarilla no es lo más común y la hipotensión ocurre ya en la fase toxémica. ¿Listo? En caso tal de hipotensión, usar norepinefrina y pues nos hacen la recomendación que no excedernos en uso de cristaloides. Podemos usar como alternativas albúmina o solución hipertónica. El soporte respiratorio, protección de la vía aérea si cumple criterios de falla respiratoria o de encefalopatía hepática, ventilación protectiva. En cuanto al soporte renal, ellos sugieren iniciar una terapia renal rápidamente. De hecho, ponen un código 2 si tiene amonio en más de 70 y encefalopatía hepática. El soporte hematológico, valores de metas, hemoglobina en 8, plaquetas en 30.000, fibrininógeno en 100, soporte neurológico, el uso y monitoreo con Doppler transcranial que ha mostrado algunos cambios antes de que el paciente empeore y pues eso pues son medidas ahí en el seguimiento de estos pacientes. El soporte metabólico, que es mantener los pacientes euglicémicos, y el soporte extracorpóreo que básicamente recomiendan considerar la plasmaferesis en el contexto de encefalopatía hepática, hiperamonemia y falla hepática. Medidas generales, el aislamiento vectorial, uso de mosquitero por lo menos de 14 días. Los estudios pues, han demostrado que la viremia en general ya al día 14 se acaba o se elimina completamente, de hecho desde el día 10, pero pues dado que es una enfermedad potencialmente fatal, la recomendación de los lineamientos es tener mosquitero hasta los 14 días. Seguimiento clínico y paraclínico al paciente hospitalizado, como podemos ver por la evolución hiperaguda, y un seguimiento por un grupo multidisciplinario. Es importante el seguimiento por trabajo social, psicología, nutrición y pues del personal médico. La salida hospitalaria, pues cuando termine la fase virémica, se recomienda dar egreso solo después de 7 días desde el inicio de los síntomas, si está en el grupo A o B, y tras al menos 72 horas de ser afebril. Que tenga estabilidad clínica sostenida por más de 48 horas sin soporte farmacológico, una resolución progresiva de los laboratorios, ausencia de sangrados recientes, capacidad de seguimiento ambulatorio y una valoración de porfisiatría temprana. El seguimiento ambulatorio debería hacerse en el día 7, 15, 30 y 60, una revisión por medicina general, y las recomendaciones es hacer hemograma, función hepática, con el objetivo de detectar algunas complicaciones que se pueden presentar entre la semana 4 y 10, que son la hepatitis recurrente tardía y la ictericia persistente progresiva. Son de etiología viral, solo hospitalizar si las transaminasas están por encima de 1000 y bilirrubinas por encima de 5. Generalmente mejoran a 4 a 6 semanas posteriores al evento, con reposo, alimentación y evitar los hepatotóxicos. Evidentemente es importante en este contexto evaluar diagnósticos diferenciales y hacer un control médico semanal. Hablando un poco de la coinfección de fiebre amarilla y leptospirosis, pues ambas enfermedades son zoonosis, se presentan en zonas selváticas. Nuestro paciente trabajaba en zona rural, tenía exposiciones ambientales y mineras, era agricultor y también en minería. En el Tolima hay presencia de ambos patógenos, actualmente pues fiebre amarilla y leptospira, y existen reportes de caso, uno en Perú, que
es de un joven de 20 años en el Amazonas que cursó sí con una hepatitis marcada, transaminasas en 6000 y tuvo pruebas positivas de ambos patógenos. Y unos reportes de casos en Venezuela que encontré un póster de un congreso en el 2003-2004, en el cual sí encontraron 4 reportes de coinfección entre fiebre amarilla y leptospira y hicieron PCR en ambos. Entonces, uno pensaría que pues realmente sí es real. Y pues está descrito otras coinfecciones en las arbovirosis. Entonces, pues digamos que es una posibilidad. Aquí digamos que haciendo el análisis y como poniendo las dos diferentes entidades, podemos ver que en nuestro caso como tal, pues el paciente tiene características de las dos, fiebre amarilla, tenía fiebre, cefalea y mialgias, pero pues no tuvo un patrón de transaminasas tan elevadas como lo tiene la leptospirosis. La bilirrubina estuvo pues entre 5 y 10, que pues se puede presentar en fiebre amarilla más que en leptospirosis, que uno espera unos valores más elevados, más altos. Eh, Compromiso pulmonar, pues inusual en fiebre amarilla, el paciente pues no presentó síntomas pulmonares, en leptospirosis se puede presentar. Adicionalmente, el paciente tuvo hipocalemia severa al ingreso, que se presenta hasta en el 90% de los casos de leptospirosis. Tuvo compromiso miocárdico por signo de Faguet, que es probable por la fiebre amarilla. Entonces, ahí en conclusión podemos plantear la posibilidad o por lo menos tener la duda de que el paciente tenga la coinfección por fiebre amarilla y leptospirosis. ¿Qué hay en contra? Pues no se realizó PCR ni MAT confirmatoria entre el día 10 al día 15. Pues hay la posibilidad de una infección por leptospirosis previa que nos dé un falso positivo en este momento. Y pues hay posibilidad de reacciones cruzadas, aunque predominantemente en los estudios que uno revisa se observan en infecciones por virus de Epstein-Barr, VIH, enfermedad periodontal y en voluntarios sanos. Esta es pues ya mi diapositiva final. Este es Falan en el Tolima, la ciudad perdida, que es una mina que abrió en el siglo XVI y en la que podemos ver pues la relación que hay entre pues todos el ser humano que ingresa a la selva y eso cómo pues puede conllevar de alguna manera a tener o a tener una relación con todo el componente infeccioso pues en Colombia, ¿cierto? Es un lugar ecoturístico, están invitados y estos somos los residentes de primer año de infectología de la Universidad Nacional. Muchas gracias.